Radio América Visión. América, Radio América Visión. Y te acompaña noche y día con su música y poesía. Desde Chile con amor. Y te acompaña noche y día con su música y poesía. Desde Chile con amor. América, Radio América Visión. América, Radio América Visión. Radio América. Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa favorito, Cuentos y Poesías, con la tribu de narradores. Esta semana tenemos un invitado desde el Perú. Estuvo con nosotros el año pasado en el programa número 34. Vino, nos deleitó, nos instruyó, nos mostró mucho del universo del género literario del microrrelato o minificción. Como quedaron algunas interrogantes y algunas inquietudes, hemos vuelto a contactar con Dorian Rodas para que, en su calidad de investigador literario, nos siga comentando acerca de este mundo fascinante del microrrelato o minificción. Sin más preámbulos, con ustedes, Dorian Rodas desde el Perú. Dorian, bienvenido a este modesto programa y esperamos que te sientas a gusto. Buenas tardes, don Manuel. Muchas gracias por la invitación nuevamente a este espacio. Yo me quedé encantado la otra vez con la conversación que tuvimos el año pasado. Bueno, espero que el público siga disfrutando de este género. Como conversábamos y como usted me estuvo comentando antes de la entrevista, hay todavía pues un público que no conoce mucho este tipo de escritura. A veces como académico, uno al momento de estudiar, de leer, de ver que hay editoriales, de que hay congresos, de que hay publicaciones, uno piensa que el microrrelato del género se está conociendo, que tiene gran difusión, pero ya cuando nos movemos desde el lado del lector, vemos que todavía falta trabajo por realizar. Así es, Y Dorian. pues este espacio es muy bueno. Así es, justamente ese es el motivo por el cual tuvimos tanto interés por contactarte y por conversar nuevamente contigo, porque a partir de la última conversación que tuvimos al aire, quedaron algunas inquietudes, tuvimos muchos comentarios muy positivos y también muchas interrogantes acerca del género. Por ejemplo, nos hicieron comentarios desde la Argentina acerca de que desconocían en algunos casos que hubieran autores peruanos en el microrrelato. Sin embargo, nosotros tenemos de escritores entre los precursores del microrrelato. Y así y otras cosas más. Por eso, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo para estar con nosotros. Y quisiéramos empezar esta pequeña conversa contigo preguntándote, supimos también, para añadir, que tú participas en 2 revistas especializadas que están en las redes. Una de ellas es Plesiosaurio y la otra es Mirmidonia. ¿Podrías tú ahora repetirnos las direcciones, la forma de contactarlos, de contactarnos con Mirmidonia y con Plesiosaurio, y además decirnos un poco, volvernos a explicar cuáles son las motivaciones de estas 2 revistas? Claro, la revista especializada, la revista académica, la de investigación es el CEPEMI, es Plesiosaurio. Esa sí es una revista académica, ahí sí se publican investigaciones, principalmente investigaciones sobre el microrrelato, reseñas de libros de microrrelatos, entrevistas, pero también se recogen los textos que escriben los diferentes autores del género, todo el
de todo el continente a través de las convocatorias anuales que nosotros hacemos. La otra revista es Mirmidonia, que surgió por el interés de expandir el público lector del microrrelato. Mirmidonia es una revista, consiste en una página, una hoja A4, doblada en 4 partes, y en cada una de las carillas que se forman publicamos nosotros un microrrelato. La distribución de Mirmidonia es gratuita, nosotros lo dejamos en diferentes lugares, ¿no?, de acceso público, por ejemplo, bibliotecas, centros culturales, por ahí en el micro, en el parque, para que el público tenga ese encuentro fortuito con el microrrelato. Entonces esa fue la idea, difundir los textos de microrrelatos, los textos de creación en el público, llevarlo de esa manera hacia el público. Y Plesiosaurio más bien se mueve un poco más en el ámbito más académico, especializado de repente. Para acceder a estas revistas nos pueden buscar en el caso de Plesiosaurio, contamos con una página en Facebook, Plesiosaurio, primera revista de ficción breve peruana. En nuestra página web también, revistaplesiosaurio.wordpress.com. Y en el caso de Mirmidonia es la página del CEPEMIN. CEPEMIN también, cepemin.wordpress.com. Actualmente ha sucedido que con Mirmidonia estamos como en stand-by. Publicamos nosotros, creo que fueron 2 o 3 números, y cuando íbamos a publicar el cuarto vino la pandemia, y desde entonces, bueno, lo dejamos ahí, no hemos vuelto, pero este año sí, ya vamos a retomar porque ya las cosas también están cambiando, muchas cosas se están normalizando y vamos a darle impulso nuevamente a Mirmidonia. En el caso de Plesiosaurio, este mes está saliendo ya el último número, ya estamos ultimando detalles. Dorian, quiero preguntarte también algo que resulta siendo muy importante para muchos de los escuchas. Y es que ciertamente hay como la apreciación acerca de que el microrrelato, por ser tan breve, no es posible o no es muy factible de ser contado, de ser narrado. Sin embargo, nosotros en la última conversación que tuvimos, pudimos apreciar por ejemplos que tú nos trajiste, que esto no era tan cierto. Es más, que la narración o el cuento basado en un microrelato tiene definitivamente no solamente una apariencia, sino un efecto completamente distinto a la narración tradicional, que habitualmente pues ocupa un espacio de tiempo relativamente amplio en función y en comparación con el microrrelato, ¿no? Quisiera preguntarte tu apreciación académica al respecto. Cierto es que así como los cuentos no todos pueden ser contados ni narrados, también aparentemente los microrrelatos no todos pueden ser narrados o contados. ¿Tú crees que hay alguna apreciación adicional a digamos, a esta observación que yo te estoy haciendo? ¿O es que esto es casi una verdad? No todos los microrrelatos pueden ser contados, pero muchos de ellos sí pueden ser realizados de esa forma, ¿correcto? Y yo comparto esa opinión que también tiene usted. Ahora, yo recuerdo que la última vez había mencionado que, bueno, no conozco, no domino mucho el tema de la narración oral. O sea, sí he escuchado narradores orales, he tenido algunas clases de narración oral con Cucha del Águila, pero de todas maneras mi conocimiento de la narración oral es, digamos, limitado. Pero de eso poco que conozco sobre la narración oral,
sí me permite compartir lo que usted mencionó al inicio. Eh, los cuentos, que son los más cuentos más extensos, ¿no? Las novelas, se prestan mucho más a una narración oral, justamente por ese trabajo que se realiza de seleccionar la escena, de volver a contar la escena, de dirigirse pública, se presta mucho más. Lo que sucede con el microrelato es que como el texto ya es bastante breve, ya el autor le quitó todo lo que rodea, digamos, la contextualización, el mayor desarrollo de los personajes, mayores características, todo está reducido al mínimo en un microrelato. Entonces, hay microrelatos que tienen que leerse tal cual, a los que no se les podría modificar mucho o casi nada, ¿no? Tienen que leerse tal cual esos microrelatos porque ya dejaría de ser ese microrelato. Hay otros que son un poco más extensos, de repente que son un poco más, podemos decir, más narrativos, más descriptivos, que sí se podrían prestar a ese trabajo de la narración oral. Y allí también, bueno, nuevamente tendríamos que no podemos olvidarnos de la capacidad del narrador oral, ¿no? Es fácil a veces hablarlo desde la teoría, ¿no? Decir, ¿no? Sí, algunos microrelatos se prestan, otros no, pero eso no significa que aparezca de repente un narrador oral que sí pueda hacerlo, que sí pueda ser narrable oralmente esos textos que nosotros en estos momentos, en esta conversación, estamos diciendo que no podemos descartar eso, ¿no? Entonces, pero, digamos, el desafío está allí, ¿no? Así es, así es. Yo justamente era una de las inquietudes que me manifestaron, ¿no? Acerca de la pertinencia o la probabilidad de ser eh, contado un microrrelato. Y tú confirmas ahora desde el punto de vista y con tu opinión académica que, bueno, depende de la capacidad del narrador, porque evidentemente el microrrelato tiene la particularidad de la brevedad, que es, digamos, la forma concisa en que es presentada, pero contiene, igual que cualquier eh, texto literario, una intención y tiene una atmósfera y tiene un escenario. Depende del narrador, en todo caso, cómo lo presenta, ¿no? Este, y quería también transmitirte una inquietud que me fue transmitida, que la tengo apuntada aquí, es, existen microrrelatos de todos los géneros, o sea, drama, suspenso, jocosos, o existe solamente, el microrrelato está basado en cierto tipo de, de texto, digamos, de intención. No, el microrelato, así como en los cuentos, como en las novelas, está abierto también a todas esas tendencias, los subgéneros, especies, o como temas, o como se les desee llamar. Podemos encontrar microrelatos pues, de ciencia ficción, microrelatos de terror, microrelatos románticos, ¿no? De tema amoroso, microrelatos políticos, microrelatos sociales. De todo se puede abordar en el microrelato. En ese sentido, no se diferencian, digamos, mucho de la novela, del cuento, que también pueden abordar gran variedad de temas. El microrelato también, no existe una limitación en ese sentido. No hay una limitación. El mismo género, la misma brevedad, no limita al escritor a abordar cualquier tema. Los mismos investigadores tampoco, pues, porque no existe una preceptiva, no, solamente tienes que abordar el tema, no existe eso tampoco. Y también se puede constatar al momento de revisar los textos que los autores han mostrado pues que es posible eso y se hace. Entonces, no existe una limitación de ningún tipo para que el microrrelato no pueda abordar todos esos temas que usted está mencionando. Adrián, ¿y tú podrías orientarnos, tú podrías indicarnos, señalarnos algún lugar, algún punto, tal vez en las redes o de otra manera, en la cual nosotros pudiéramos acceder a una suerte de antologías o de lista de autores exclusivamente de microrrelatos? Sí, hay diferentes
podría decir? Hay diferentes plataformas en las que se ofrecen microrelatos para todo el público. O sea, tenemos desde revistas, desde publicaciones internacionales muy importantes, y también tenemos las redes, las páginas web. Por ejemplo, empiezo desde eso último, de las páginas web, ¿no? De los medios digitales. Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos la Internacional Microcuentista. Uno coloca ese nombre en la red, Internacional Microcuentista, y se va a encontrar con una página web en la que se publican a diferentes autores del continente, se publican entrevistas, se hacen reseñas, a veces también se hacen reseñas de eventos. Otra web muy importante es la Red Mini, ¿no? Se escribe así, Red Mini, que es la Red Internacional de Investigadores de Minificción. Ahí también se pueden encontrar artículos académicos, investigaciones de microrelatos. Otra publicación también así igual de importante es Microtextualidades, que fue fundada por Ana Calvo, de España. Hay otras webs también, por ejemplo, Ficción Mínima también, así como está escrito Ficción Mínima. También se publicaron microrelatos, reseñas de eventos. Hay una revista que también continúa hasta hoy, si no me equivoco, Minatura, así se escribe Minatura. Y hay otras revistas que también fueron muy importantes, ya se dejaron de publicar, pero que tuvieron un impacto tremendo en el desarrollo, en la difusión del género. Una de ellas es la revista El Cuento, revista de imaginación, ese es el nombre completo, El Cuento, revista de imaginación, fundada por Edmundo Valadez y Horacio Quiñones en México. Se puede acceder desde internet también a los textos que se publicaron en este número. Y la otra es la revista Ecuóreo, revista de minicuentos de Colombia, fundada por Guillermo Bustamante Zamudio y Harold Kremer. Esta fue una publicación impresa, pero es posible actualmente encontrarla en internet. Los textos de esta revista están en internet. Eso en cuanto a, por ejemplo, publicaciones digitales. Si uno desea acudir a libros, hay antologías importantísimas como las que publicó Claro Obligado, Por favor sea breve. Son antologías de relatos hiperbreves. Y también las antologías Dos veces bueno, que editó Raúl Brasca. Esa está constituida por 3 tomos o 3 volúmenes. En el caso del Perú, una de las, digamos, más fáciles de conseguir, uno de los libros que todavía se puede conseguir es Colección Minúscula de Ricardo Sumalabia, que publicó en el año 2007 con Petro Perú. Y una de las últimas antologías es la de Extrañas Criaturas, antología del microrelato peruano moderno, de José Huich, Carlos López de Gregori y Alejandro Susti. Y hay una última, el microrelato peruano, de Ricardo González Vigil, que se publicó de forma digital el año pasado. Desde la página de Petroperú se puede acceder a esa publicación. Todas esas son publicaciones en las que uno se va a encontrar con buenos textos, textos que van a despertar la curiosidad por el género, pero también la discusión sobre el género. Dorian, hay algo que mencionaste hace un momento, y es que este género abarca, digamos, todas las vertientes. Y ya que estamos ahora en el mes de febrero, que casi generalmente está catalogado como el mes de la celebración de la amistad y del amor, ¿tú crees que podrás tener a la mano algún microrrelato o algunos que nos puedas compartir con motivo de esta próxima celebración? Claro, justo vine preparado para esta entrevista con este conjunto de microrrelatos. He extraído de las antologías de Clara Obligado algunos, también de la antología de Javier Perucho, si no me equivoco es Javier Perucho, no recuerdo, o de Lauro Zavala, pero de uno de los dos es de donde extraje
los relatos y otros que yo también he encontrado buscando en algunos libros de escritores. Y me gustaría empezar con uno de Alberto Benza, un microrrelatista peruano. Él tiene este microrrelato titulado El origen. Es un microrrelato, valga la redundancia, ¿no? Hiper breve, bien breve. Adán y Eva rieron juntos. Entonces empezó todo. Que, bueno, a mí me hace pensar, ¿no? En esa complicidad que existe por la risa, por hacer reír, por reírse el uno al otro y que sea pues, el origen de algo. En este caso pues, se podría encontrar, se podría interpretar como, no sé, el origen de la historia, el origen del mundo, el origen de la creación, ¿no? El mismo título dice el origen, ¿no? Y ahí empezó todo ¿qué? O sea, si recordamos también la historia bíblica, empezó todo ¿qué? Todo lo bueno, lo malo, ¿qué es lo que pasó? Pero me Eso deja es- con eso, esa risa cómplice entre estos dos personajes aquí. y eso es lo importante y eso es lo impactante también del microrrelato, ¿no? Que la lectura o la mirada depende de la persona. La interpretación depende mucho del escucha, ¿no? En este caso, tú nos has orientado y nos has señalado algunos puntos, pero no son los únicos, o sea, no hay limitante en realidad, porque puedes también puedes pensar que allí empezó el sexo, o empezaron los problemas maritales, como mencionaste tú también. Exacto. Esa es la magia y ese es, digamos, el atractivo del microrrelato, ¿no? ¿Lo podrías volver a hacer? Claro, a ver, el microrelato se titula El origen. Adán y Eva rieron juntos. Entonces empezó todo. Déjame decirte, Dani, que este es un cuento impactante y este relato a la vez deja una suerte de motivación, que es como un gatillo que dispara toda una secuela de pensamientos, ¿no? A pesar de su brevedad, porque te lleva a pensar, por ejemplo, como estábamos comentando, cuántos amores empezaron con una mirada, cuántos otros con una seducción, pero el primero, el de Adán y Eva, empieza con algo como la risa, que implica toda digo yo, una reflexión acerca sobre el amor, el gusto, la felicidad y el contento, ¿no? De verdad, los microrrelatos tienen esa fantasía. Y bueno, continúa, por favor, continúa. Aquí tengo otro de Sergio Goldwarz. El título de este microrelato es Diálogo amoroso. Y el texto es justamente un diálogo, pero allí viene, por ejemplo, una crítica. O sea, digamos, adelanto algunas preguntas para que quienes escuchen esta lectura reflexionen durante. Hay verdaderamente un diálogo entre estas dos personas y también nos muestra una faceta del amor, este diálogo. Si realmente se puede hablar de amor aquí, de amor hacia la otra persona. Empiezo. Me adoro, mi vida, me adoro. A tu lado me quiero más que nunca. No te imaginas la ternura infinita que me inspiro. Yo me adoro muchísimo más, con locura. No sabes la pasión que junto a ti siento por mí. No puedo vivir sin mí. Ni yo sin mí. ¿Cómo nos queremos? Sin que yo me ame, la vida no vale nada. Yo también me amo con toda mi alma, sobre todo a tu lado. Dame una prueba de que te quieres. Sería capaz de dar la vida por mí. Eres el hombre más apasionado de la tierra y tú la mujercita más amorosa del mundo. ¿Cómo me quiero? ¿Cómo me amo? Ese fue el diálogo amoroso de Sergio Goldwarz. Bravo, 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 Doria. Realmente ese diálogo estoy completamente seguro que nuestros oyentes en este momento lo están tratando
de digerir, de interpretar, aunque es aparentemente leve, el diálogo en realidad esconde, como tú dijiste al principio, una serie de cosas muy profundas, ¿no? Pero Exacto. continuemos porque esto está sabroso. Aquí tengo otro, donde ya se combina un poco el humor. Ya, acá tenemos algo de humor. En el anterior de repente podríamos ver que hay un poco, pues, esto nos puede despertar un humor, pero también hay algo allí como dramático. En cambio acá es un poquito más el humor. Este es de Enrique Anderson Imbert, fue un escritor argentino. El título del texto es Las estatuas. En el jardín de Brighton, colegio de señoritas, hay dos estatuas, la de la fundadora y la del profesor más famoso. Cierta noche, todo el colegio dormido, un estudiante traviesa salió a escondidas de su dormitorio y pintó sobre el suelo, entre ambos pedestales, huellas de pasos. Leves pasos de mujer, decididos pasos de hombre que se encuentran en la glorieta y se hacen el amor a la hora de los fantasmas. Después se retiró con el mismo sigilo, regodeándose por adelantado, a esperar que el jardín se llene de gente, las caras que pondrán. Cuando al día siguiente fue a gozar la broma, vio que las huellas habían sido lavadas y restregadas. Algo sucias de pintura le quedaron las manos a la estatua de la señorita fundadora. Déjanos decirte, Dorian, que estos aplausos son el gesto espontáneo de todos los que estamos escuchando estos hermosos microrelatos. La verdad que es un placer escucharlos. Y bueno, no te interrumpo más. Continúa por favor con esta colección de cuentos dedicados al amor en esta fecha tan especial como es el Día de la Amistad y del Amor, este próximo 14 de febrero. Ahora sí, a ver, continúo. Acá tengo otros que también se relacionan también con esa temática amorosa. Por ejemplo, aquí tenemos ahora un microrelato de Juan José Arreola, escritor mexicano, titulado Cuento de horror. El texto es el siguiente. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Un texto bastante breve, que suele ocupar una o dos líneas de las publicaciones, bueno, dependiendo del formato que utilice, etcétera, ¿no? La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Intenso, ¿no? Intenso, intenso, intenso y que genera una serie de imágenes y de ideas y sensaciones también. Y diría yo, en mi caso particular, evocaciones. Aquí tengo otro de Beatriz Pérez Moreno, titulado Toda una vida. Lo vio pasar en un vagón de metro y supo que era el hombre de su vida. Imaginó hablar, cenar, ir al cine, yacer, vivir con él. Dejó de interesarle. Y este texto me lleva a otro que se parece a uno de Ana María Schwa, ¿no? De su libro La Soñera. En este caso, el microrelato de Ana María Schwa, de la escritora argentina Ana María Schwa, no tiene título. Los microrelatos de La Soñera están enumerados. Entonces, este microrelato es el número 92 de su libro. Un hombre sueña que ama a una mujer. La mujer huye. El hombre envía en su persecución los perros de su deseo. La mujer cruza un puente sobre un río, atraviesa un muro, se eleva sobre una montaña. Los perros atraviesan el río a nado, saltan el muro y al pie de la montaña se detienen jadeando. El hombre sabe en su sueño que jamás en su sueño podrá alcanzarlo. Cuando despierta, la mujer está a su lado y el hombre descubre, decepcionado, que ya es suya. Estos dos últimos cuentos tienen que ver con la cotidianidad del aburrimiento en el amor, ¿no? Tanto en la mirada de la mujer, el primer cuento, y este último con el desencanto de la rutina del hombre. Supongo que esta todavía es una parte de la
de la gran colección de microrelatos acerca del amor, Dorian. Así que, por favor, continúa, que queremos seguir disfrutándolos. Exacto, todavía tengo un grupo allí de microrelatos que podemos compartir. Por ejemplo, tengo este de Andrés Neumann, que también es de una temática similar a estos que acabamos de leer. El texto se titula La cita de su vida. El lunes sueña con la cita. El martes se entusiasma pensando que se acerca. El miércoles comienza el nerviosismo. El jueves es todo preparativos. Revisa su vestuario, va a la peluquería. El viernes lo soporta como puede, sin salir de su casa. El sábado, por fin, se echa a la calle con el corazón rebosante. Durante toda la mañana del domingo llora sin consuelo. Cuando nota que vuelve a soñar, ya es lunes y hay trabajo. También es, me parece, ¿no? Un texto también potente, por ejemplo, era justamente, nuevamente nos devuelve esto, que era un sueño, nuevamente el personaje que está soñando, que está imaginando, y la rutina del trabajo más bien es la que le impide concretar una relación de verdad. Todo es solamente sueños, deseos. Algo, No sé si tú tienes la misma apreciación, y es que un microcuento, para terminar de disfrutarlo o para completar el disfrute, requiere ser escuchado o leído varias veces, porque las primeras interpretaciones a veces cambian en la siguiente vez que lo escuchas o que lo lees, ¿no? Porque le vas encontrando como, digamos, ángulos diferentes, miradas diferentes alrededor de el centro, que es el texto breve, que es en este caso el microrelato. No sé si a ti te sugiere es, esta situación o te da esa misma sensación. sí, en realidad, los microrelatos justo por su brevedad o por el golpe, el remate que suele tener, eh, tiene que ser leído una segunda vez más. Muchos de ellos sí, una segunda, tercera, y en realidad a veces uno, por el hecho de que es un texto bastante breve, tiende a creer que ya se dijo todo, ya se entendió todo, pero no es así. Por ejemplo, en los talleres que he dictado, los participantes siempre encontraban diferentes cosas, interpretaban diferentes cosas de los microrelatos. Descubrían aspectos del personaje, se detenían en el análisis del lenguaje. Uno decía, yo pienso que es esto, no, pero ha usado esta palabra, entonces por usar esta palabra quiere decir acá esto. No, pero acá también hay una coma, esa coma, o sea, en el microrelato hay que fijarse en todo. Justamente esa brevedad potencia el hecho de fijarse mucho más en cada palabra, en cada signo utilizado, en cada idea. Entonces uno, como en un poema, hay que leerlo, releerlo para encontrar los diferentes sentidos, para encontrar una lectura, una interpretación diferente cada vez, o para comprender nuevamente algún aspecto que el final eh, resignifica, ¿no? Muchas veces el final es el que cambia, todo lo que estábamos leyendo es el final el que lo cambia, le va a orientar al lector. Dorian, Entonces, sí. permíteme hacerte una pregunta. Has mencionado que tú dictas talleres. ¿Podrías comentarnos desde qué lugar, desde qué institución, desde qué plataforma y cómo podemos en todo caso acceder o estar al tanto en espera de la programación de estos talleres? Bueno, yo el año pasado dicté para la Casa de la Literatura Peruana 2 talleres, ¿no? Porque me invitaron a participar en octubre y noviembre del año pasado. Este año estoy preparando uno con Ronnie Vázquez y con la revista Preciosaurio para dictar un taller desde allí y también otro con la editorial Micrópolis. Entonces nos encontramos en eso, en preparación para
poder dictar desde esas dos instituciones del microrrelato en el Perú, la editorial Micrópolis, que es de Alberto Benza, que es especializada en publicaciones de microrrelato y sobre microrrelato, y la revista Plesiosaurio, que ya me mencioné al inicio de nuestra conversación, que está orientada a la difusión, a la investigación del microrrelato. Entonces queremos que desde esas dos instituciones se puedan realizar más talleres de microrrelatos. Y entonces cuando ya todo esto esté listo, se publicará en las mismas cuentas de estas dos de estas dos instituciones, ¿no? De la editorial y de la revista Plesiosaurio. Bien, déjanos manifestarte y ofrecerte en todo caso el tiempo aquí en el programa para que cuando se realicen esta convocatoria para estos talleres sobre microrrelatos, nosotros lo podamos difundir. Sabemos por lo que nos estás diciendo que las convocatorias van a ser hechas a través de las páginas web de Plesiosaurio y de Mirmidonia. Entonces estaremos muy, pero muy atentos. Solamente te quería interrumpir porque me pareció importante eso. Yo que soy un interesado y estoy volviéndome un apasionado del microrrelato, quiero estar siempre al tanto de este género, ¿no? Entonces, por eso la pregunta. Y te interrumpí, pero creo yo que es válida la interrupción y te quiero dejar nuevamente en manejo de esta batería que has traído tú de microrrelatos para compartir con los oyentes. Sí, aquí tengo otro de Carmen Leñero, escritora mexicana. El título de este microrrelato es La empatía. También tiene ahí su toque de humor. La empatía entre los cuerpos lleva a una inercia de imitación. Cuando salíamos apresurados del hotel a media tarde, traías uno de mis aretes puesto. Que nos devuelve, ese es el microrrelato, nos devuelve a esa prisa. Salíamos apresurados y uno se pregunta, pero ¿por qué salían apresurados esos personajes? Tanta ha sido la confusión ahí que el otro se puso la prenda de la otra persona. Muy moderno, además, muy moderno. Exacto, también eso, muy moderno, su toque de humor. Ahí. Aquí hay otro de Julio Cortázar, titulado Amor 77. Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. Este es un microrrelato que es bastante antologado, suele ser también citado como ejemplo de un buen microrrelato. Amor 77 de Julio Cortázar. Una hermosa construcción, ¿no? Una hermosa construcción y una imagen muy, muy potente, muy fuerte. Exacto, aquí lo que tenemos son esas enumeraciones de las actividades de estos personajes. El título nos puede hacer pensar de qué es lo que han hecho estas personas, ¿no? El encuentro amoroso que han tenido estos los personajes. Y bueno, la visión que nos muestra, o al menos que yo interpreto, es que en ese momento del encuentro amoroso es cuando las personas realmente son. Después de ese momento dejamos de ser. Nuestra esencia está allí, ¿no? Nuestra razón de ser está allí. Después volvemos a nuestras actividades donde no son. De alguna manera también hay como cierta crítica, pues, esta sociedad en la que nosotros vivimos, ¿no? Sociedad del trabajo, del consumo y otras cosas. Y de falta de sinceridad. Exacto, también eso, exacto. ¿No? Aquí tengo otro microrrelato. Estos son ya los últimos que separé para hoy. Hay otro grupo. Tengo nuevamente otro de Andrés Neumann, de Argentina. Este microrrelato se titula Despecho. A Violeta le sobran esos 2 kilos que yo necesito para enamorarme de su cuerpo.
A mí, en cambio, me sobran siempre esas dos palabras que ella necesitaría dejar de oír para empezar a quererme. Un microrelato que nos sitúa en esa problemática de fijarse en el aspecto físico, ¿no? El primer personaje se fija en el aspecto físico de la mujer, pero luego el narrador se da cuenta de que él habla de más. Incluso me sobran siempre esas dos palabras que ella necesitaría dejar de oír para empezar a querer. Un personaje que habla de más, hay algo que no debería decir. Esas dos palabras pueden ser esos 2 kilos de repente el personaje que se fija demasiado en la gordura de esa mujer. Pues también acá hay una suerte de crítica a esos aspectos en que nosotros, que muchas veces se fija uno, en vez de fijarnos de repente en otras cosas más importantes de una persona. Aquí tengo otro de Ethel Krause, también un escritor mexicano. Este microrelato se titula Ella parpadea. Ataque en la cocina de una fiesta. Él: estoy divorciado, soy abogado y político. Me gustaría volver a verte. ¿Vives sola? Dame tu teléfono. Esta es mi tarjeta, te llamo. Ella parpadea. Ni siquiera lo había visto. Solo había ido a servirse un vaso de agua. En este caso, lo que podemos notar es creo que se deja entender que hay una suerte de acoso allí. Este personaje que es muy importante y quiere impresionar por esos, digamos, por esas credenciales que portan, ¿no? Abogado, político. Y aprovecha la oportunidad, ¿no? Esta persona, la chica simplemente había ido a servirse un vaso de agua, pero él aprovecha, es digamos, un acosador. Se entiende que hay una suerte de acoso. Hay Un una ataque en la agresión, cocina. Exacto, una hay una agresión. Hay una agresión, agresión hay una física. agresión en realidad, ¿no? Exacto, exacto. Porque bueno, nosotros los hombres tenemos una mirada y las mujeres tienen otra mirada. Yo creo que una mirada femenina sería, su primera impresión es un ataque, es una agresión, ¿no? Y ciertamente violenta, porque trata de sojuzgar a la mujer o a la chica sin darle la más mínima oportunidad a siquiera tomar nota. Es un ataque artero hasta cierto punto, ¿no? Primero sus credenciales, abogado y político, y luego todo lo demás. Realmente, Exacto. realmente este género es un género que yo creo que se ajusta mucho como muchas personas piensan y creen. Se ajusta mucho, pero mucho a las épocas actuales, ¿no? O sea, si bien es cierto, no requiere de ti mucho tiempo, pero te hace ejercitar la imaginación, te permite elucubrar hasta cierto punto acerca de lo que lees o escuchas, a pesar de la brevedad del mensaje, pero la contundencia es de forma tal que no pasa desapercibido. No creo, no creo, hasta la fecha, yo no sé si te ha sucedido a ti lo mismo, haber leído un microcuento que no me genere una imagen. Todos los microcuentos que yo he tenido la oportunidad de leer o de acceder, siempre me han dejado o me han generado una imagen o una sensación. Y presumo que esto mismo debe suceder con otras personas, ¿no? Por eso la pregunta a Dorian Rodas, que es un especialista y un académico en cuanto a los microrelatos. ¿Esto suele suceder? ¿Es un tema común? ¿Es algo recurrente? ¿Se refiere a abordar un tema, una problemática social? No. Me refiero a que el microrelato siempre, o sea, me refiero Lo a de que la al imagen. microrelato no pasa desapercibido. Si tú lo escuchas o si tú lo lees, siempre te genera
esa necesidad de pensar en lo que has leído o en lo que has escuchado. Esa era la pregunta que yo le hacía a Dorian Rodas, el académico, ¿no? Esa es una particularidad especial del microrrelato. Siempre te genera algo. Bueno, en este caso creo que es como, bueno, en todos los géneros se puede encontrar eso, que genere algo, que te deje con algo, tanto en la poesía, en la novela, en el teatro. Sí, siempre va a haber algo que le deje en el lector, que le deje pensando, que le deje reflexionando. Quizás para algunos en el microrelato eso está más potenciado por su brevedad, ya que, digamos, esa contundencia llega de una manera más rápida, mientras que de repente en una novela, en un cuento, va llegando de repente en algún momento o después de terminar de leerlo y eso ha tomado, digamos, más tiempo en la lectura, ¿no? De repente por eso a veces se piensa que el microrelato está más o más potenciado, pero no podemos olvidar que esa característica está en todos los géneros Literarios. literarios, pero también en géneros, digamos, no literarios, ¿no? Como de repente una película, una telenovela, también, que también lo tienen. Solo que cada uno lo aborda de diferentes maneras. Y también es interesante, a propósito de este microrelato y a propósito de lo que conversábamos al inicio sobre esta capacidad del microrelato, al igual que los otros géneros de no limitarse en los temas, ¿no? Este es un texto que aborda una problemática social. En pocas palabras, bueno, el autor ha sabido escoger las palabras, la situación, la escena precisa para mostrar esta problemática de la agresión contra una mujer, algo que ocurre actualmente. ¿No? Que no existe una violencia física en este último que tú nos has contado. No existe una violencia física inmediata, pero subyace Claro. un sentido agresivo, ¿no? Ujú, Que es lo que se trasluce a partir de, de comprenderlo. ujú, exacto, exacto. Porque desde el momento en el que el personaje se presenta así, con sus credenciales y pedirle el teléfono a alguien que que solamente está viendo, ya tenemos una agresión, ¿no? Y este texto ha capturado muy bien esa escena, algo que sucede bastante, mucho más hoy en día. ¿Y tienes un último relato todavía, Dorian? Sí, tengo dos más que Bueno, también, los esperamos entonces con ansiedad. tienen hay su toque de humor también y un parecido en cuanto al más allá. Empiezo con este de Lilian Elfig, una escritora chilena. El título del texto es Ángulos del amor imposible. El fantasma me escribe día a día. Cuando yo respondo, él es mi reflejo. Así han pasado estos meses de permanente vacío. El silencio es lo que más nos gusta, y si pudiéramos no escribirnos lo haríamos. Solo que siempre hay un espejo que nos devuelve las palabras que nosotros mismos hemos desechado, como el mar arroja un cadáver a la orilla de la playa. Y sin embargo lo amo. Este fue Ángulos del amor imposible de Lilian Elphick. Y el otro microrelato con el que terminamos esta lectura de microrelatos que tienen esa temática del amor por este mes es Contacto, nuevamente de Alberto Benza. El texto está constituido por un diálogo entre dos personajes. Quiero hacer contacto con mi esposa. ¿Y qué le dirías? Que me devuelva la vida. Tremendo corolario para un día 14 de febrero. Exacto. Dorian, realmente
ese tiempo que has compartido con nosotros, este tiempo que nos has obsequiado de tu apretada agenda, te lo apreciamos mucho. Queremos comprometerte para que regreses tan pronto como sea posible y podamos hacer la sesión número 3, porque la que hemos hecho es la sesión número 2 acerca del tema de los microrrelatos. Queremos invitarte para que nos comuniques tu disponibilidad de tiempo y poder programar el número 3 de esta serie de conversaciones acerca de los microrrelatos. Muy agradecido, Radio América Visión, te agradece en especial esta deferencia que has tenido con nosotros y este cariño que nos has demostrado para hacer la búsqueda de esta hermosa y gran batería de microrrelatos con la que nos has obsequiado esta tarde. A nombre mío propio, de América Visión y de todos los oyentes de esta ocasión, muchísimas gracias, Dorian Rodas. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Yo también quedo muy agradecido a usted, don Manuel, y al medio de Radio América por esta invitación, esta nueva invitación para seguir departiendo sobre el microrrelato, esta vez con textos relacionados con el mes de febrero, ¿no? El mes del amor y de la amistad, como suele ser conocido este mes. Y sí, yo encantado de volver a participar con ustedes, de programar una tercera reunión para seguir compartiendo sobre este género del microrrelato. Así es. Y decirte muchísimas gracias, decirle a nuestros oyentes que de toda la batería de microrrelatos dedicados al amor de esta tarde pueden escoger uno para que sea obsequiado el próximo 14 a su objeto de amor, a su amada o a su amado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodan. Hasta la próxima. Y así, amigos, culmina un programa más de cuentos y poesías con la tribu de narradores. Hemos disfrutado de una muy hermosa conversación con Dorian Rodas, que vino desde el Perú para compartirnos los microcuentos que tenían como motivo el amor. Y así, Radio América Visión desde Chile les agradece su gentil asistencia y su preferencia. Y su humilde servidor, antes de despedirse, quiere sugerirles que recuerden ese hermoso, muy hermoso microrrelato de Adán y Eva. Y este próximo 14 de febrero, luego de reír, empiecen todo de nuevo. Radio América Visión. Radio América Visión. Que te acompaña noche y día con su música y poesía. Desde Chile con amor. Que te acompaña noche y día con su música y poesía. Desde Chile con amor. Radio América Visión. Radio América Visión. Radio América.